como un profesional o como un amateur. ¿Qué es un amateur? Amateur es alguien que no lo hace o lo que se dedica no se dedica de manera profesional. Es decir, no vive de eso. No vive de un salario o un ingreso a causa de lo que hace. Por ejemplo, puede haber un futbolista amateur. La mayoría de los mexicanos son futbolistas amateurs. O sea, juegan por pasión, por gusto, por deleite, pero no les pagan por ser jugadores de fútbol. Algunos empiezan a tener cualidades, habilidades para el deporte y entonces equipos empiezan a echarles el ojo y dicen, bueno, puedo invertir un poquito, pagarles un poco y empiezan a hacer un gasto o una inversión en esos jugadores que tienen pinta o que parece que pueden llegar a ser profesionales. ¿Por qué se le llama a alguien profesional? Porque vive de lo que hace. Normalmente entendemos o pensamos que un profesional es aquel que lo hace bien. De hecho, cualquier persona profesional debería de hacerlo bien. Cuando le decimos a los chavos, estudien una profesión, les estamos diciendo que se especialicen en algo de lo cual ellos después puedan cobrar. Yo soy carpintero por afición, yo podría decir que soy un carpintero amateur. Sin embargo, me he aventado algunos trabajitos que los he vendido y me han pagado por ellos. Pero no por esos pequeños trabajos que he hecho significa que soy un profesional o un carpintero profesional. Ahora, si alguien me dice, pero lo haces bien, haces buenos trabajos, bueno, entonces, pero no es mi profesión, no es a lo que me dedico. Entonces, alguien que se dedica a ser profesional, podríamos decir que eso que hace recibe una retribución económica por lo que hace. Ahora, nosotros, como cristianos, ¿vivimos como profesionales o como amateurs? Es decir, ¿estamos esperando nuestra recompensa por hacer nuestra vida o por vivir nuestra vida como verdaderos cristianos? ¿O solamente estamos intentando hacerlo por hobby, por entretenimiento, porque no tengo nada que hacer los domingos? Y eso es lo que inquietó mi corazón acerca de vivir como cristianos verdaderamente profesionales, como profesionales cristianos. Y no es que estemos cobrando o pagando por ser un cristiano. Es decir, no te voy a pagar yo como pastor de la iglesia porque seas un buen cristiano o porque sirvas dentro de la iglesia haciendo una labor o un servicio como cristiano. Ahora, no quiere decir que todo el servicio que se hace dentro de la iglesia debería ser gratis. No, si la iglesia tiene la solvencia para cubrir un salario, para pagar un empleado, para cubrir los gastos necesarios y tener gente trabajando dentro de la iglesia ministerialmente incluso, no tiene nada de malo. Conozco muchas organizaciones cristianas, grandes organizaciones a nivel nacional e internacional, donde los pastores reciben un salario de esa organización. Te pongo un ejemplo, la iglesia presbiteriana es una de las iglesias más antiguas en todo el mundo. La iglesia presbiteriana es una iglesia que tiene a sus pastores asalariados. No lo estoy diciendo de manera peyorativa, no estoy diciendo que son malos pastores, no. Ellos son contratados por la iglesia. Pero también se les exige un profesionalismo, es decir, tienen que ir al instituto, tienen que prepararse, hacer una carrera en teología, estar equipados académicamente para ejercer la labor ministerial. Y una vez que entran a la labor ministerial, la organización les paga su salario, les asignan una iglesia, les pagan la vivienda donde viven, si van con su familia, que tiene que ser un lugar amplio, y la iglesia puede sostener a esos pastores. Pero cuando la iglesia, la organización decide y dice, ok, este pastor es muy bueno levantando iglesias, movámoslo. Así es que el pastor está dependiendo de si la iglesia lo va a dejar ahí un año más o se tiene que mover a otro lugar porque la iglesia lo necesita en otro lugar. Entonces esa es una organización que tiene pastores asalariados con salario. Insisto, no estoy diciendo que asalariado sea una mala palabra. O como pensando en que usando las palabras de la Biblia fuera de contexto cuando habla de aquellos ministros que son asalariados, que lo único que buscan es el ingreso financiero y no el servicio al Señor. Pero también hay muchas organizaciones cristianas alrededor del mundo que sus servidores no reciben un ingreso. Al contrario, ellos mismos ponen de su bolsillo para poder servir en ese ministerio.
Hay de médicos, hay de evangelistas, hay de misioneros alrededor del mundo, gente que va a hacer labor y que colabora con instituciones como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja o organizaciones de la ONU que van y son cristianos que disponen su vida para servir a esas organizaciones sin recibir algo a cambio. ¿Podríamos decir entonces que ellos son amateurs? Mientras que hablamos de los asalariados o de los ministros asalariados, ellos son profesionales, o hablamos de los que sirven sin recibir algo a cambio, ellos son amateurs. No me refiero en ese sentido. No estoy hablando del tipo de ingreso que podrías recibir por lo que haces o no recibirlo por lo que haces. Lo que me refiero es el tipo de vida que nosotros llevamos como cristianos, como hijos de Dios, y cómo deberíamos de ser como cristianos. La verdad es que deberíamos de pensar que nosotros somos profesionales, cristianos profesionales. Es decir, fuimos metidos a la universidad de la vida y a través de todas las enseñanzas, de todas las dolencias, de todo el sufrimiento por el cual hemos pasado, deberíamos de tener nosotros la capacidad y la experiencia para poder ayudar a otros. Sin embargo, menospreciamos esa capacidad. Menospreciamos ese sufrir o ese padecer o esas cosas que vivimos y experimentamos constantemente en nuestras vidas, que decimos, no, yo no podría enseñar a otro. ¿Cómo no? Si ya pasaste por dolor, si ya pasaste por sufrimiento, si ya pasaste por escasez, ya pasaste por enfermedad, por problemas en el matrimonio, por problemas con tus padres, ya tuviste problemas, ya deberías de tener en tu corazón la percepción de que tienes la capacidad de ayudar a otros. Y entonces deberíamos de vivir como cristianos profesionales. No porque estamos esperando nuestro salario, que déjeme aclarar, que todo cristiano que se esfuerza y hace bien su labor, dice el Señor Jesús, que aquel que conserve su corona hasta el final, recibirá su recompensa. Así es que nosotros como cristianos estaríamos recibiendo de parte de Dios también nuestra recompensa. Y que ninguno que sirve al Señor, que ninguno que decide seguir al Señor, Pedro se lo dijo a los discípulos. Sí fue Pedro, pero no estoy seguro de eso ahora, pero parece que fue Pedro el que le dice, Señor, y nosotros que hemos dejado a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿acaso tendremos una recompensa? Estoy parafraseando el texto, por supuesto. Y Jesús les dice, no hay alguien que haya dejado, escucha lo que dijo Jesús, no hay alguien que haya dejado a padre, madre, hermanos, hijos, que los haya dejado por seguirme a mí, que no tenga una recompensa 100 veces mayor en esta vida y en la venidera. Es decir, que cualquiera de nosotros que nos esforzamos por ser buenos y verdaderos cristianos, estamos actuando como verdaderos cristianos o cristianos profesionales, y que por supuesto tendremos nuestra recompensa. Sí, fue Pedro, gracias. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta que lo que estamos viviendo, que lo que está pasando en nuestras vidas, definitivamente nos está preparando para ser mejores cristianos? Pastor, ¿pero por qué me está yendo mal? Yo no pensaría que nos está yendo mal. De hecho, a veces pasa por nuestras cabezas, o a veces pasa por nuestro corazón, que a lo mejor lo que nos está pasando ahora es consecuencia de algo que hicimos. A veces hasta nos aflige o incluso frustra nuestras decisiones, porque pareciera que en lugar de ir hacia adelante, retrocedemos. Pareciera que en lugar de crecer espiritualmente, vamos para atrás y decimos, pero pues si ya ahora sí ya estoy cumpliendo, ahora sí ya estoy leyendo la Biblia, ahora estoy hasta en el discipulado de evangelismo, y parece que en lugar de ir para adelante voy para atrás. No, de ninguna manera. La perspectiva, la manera, la forma en cómo vemos las cosas cambian, porque estás avanzando. Cuando estás estático, cuando no haces nada, cuando no te mueves, cuando no creces espiritualmente y estás paralizado estáticamente, estás sin moverte hacia adelante, ni siquiera hacia atrás, deja de ir hacia atrás, adelante, ya no avanzas. Las cosas se ven igual siempre.
Pero cuando te empiezas a mover, hay una sensación, no sé cómo se llama este efecto óptico. A mí me ha pasado muchas veces y creo que me sigue pasando, que estás en el auto y como el auto está en movimiento, como el motor mueve el carro, o sea, no porque vayas avanzando, sino estás en el auto, está encendido el auto, estás en un semáforo en rojo, detenido, y te paras ahí a esperar a que cambie el semáforo, y como el carro está encendido, hay una vibración dentro del carro, de repente el carro que está a tu lado izquierdo o derecho, alcanzas a ver de reojo, alcanzas a mirar de reojo que te estás moviendo hacia atrás. O sea, la sensación óptica es que estás yendo hacia atrás porque el carro de al lado está yendo hacia adelante. En realidad tú no te estás moviendo, pero tienes esa sensación de movimiento. Esa sensación de que me ha pasado incluso que estoy ahí parado esperando y siento que hasta piso el freno porque creo que le voy a dar al carro de atrás porque me estoy yendo hacia atrás. Es una sensación, es una ilusión óptica. No es algo real, porque tú no te estás moviendo, los demás sí se están moviendo. Entonces, algo que tenemos que aprender nosotros y algo que tenemos que distinguir es que cuando estás en movimiento va a aparecer muchas cosas, va a parecer que vas hacia atrás, va a parecer que no estás avanzando, va a parecer que todo está en tu contra, pero algo que tenemos que darnos cuenta, entender y aprender de la vida cristiana es que Dios siempre nos lleva hacia adelante. Nunca hacia atrás, nunca en retroceso, nunca para derrota, siempre para vencer. Pero hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que tenemos que pasar, hay cosas en las que tenemos que ser perfeccionados para volvernos profesionales, para volvernos cristianos verdaderos. Cristianos, cuando hablo de ser profesionales, no estoy diciendo que te vamos a pagar por ello. Me refiero a que seas excelente en lo que haces. Amén. Que lo que hagas, que tus palabras, que tus acciones sean más excelentes. Y de repente vienen los golpes de frente y te topan de frente y te paran porque dices, caray, y parece que íbamos bien y resulta que hay un problema. Parece que ibas bien y resulta que surge una enfermedad. Y parece que vas bien y resulta que hay una necesidad financiera. Y parece que todo se complica. Pero cuidado, no nos dejemos engañar. Porque cuando el diablo dice, ya ves, no estás avanzando, ya ves, no estás creciendo, ya ves, no eres un buen cristiano, tenemos que tener la certeza de que Dios no ha terminado con nosotros. Y entonces nos está perfeccionando. Entonces no se rinda, no se dé por vencido, no se haga la víctima, ni doblegue las manos. Trate de levantarse, trate de ponerse de pie, trate de mirar hacia el frente, poner sus ojos en el Señor y continuar. No importa cuán difícil sea. Amén. Entonces dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que usted puede leer, en Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Amén. Dice, versículo 1 al 5. Yéndose luego David de allí, ¿yéndose qué? Luego David. David se fue de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Cuando lo supieron, ¿qué? Vinieron a él. ¿Quiénes? Sus padres, sus hermanos, su familia, las esposas de sus hermanos, los sobrinos, los sobrinos nietos, toda la familia vino a él. ¿A dónde vinieron a buscarlo, hermano? Al Riot, al Paris Hilton, o ¿a dónde vinieron? A una cueva. David está en una cueva porque está huyendo. Saúl, el rey, lo quiere matar. Y lo que hizo David fue huir, escaparse, porque su vida estaba en riesgo. Su amigo Jonatán le dijo, mira, no te acerques ya al palacio. Recuerde que Saúl es el suegro de David. David se casó con la hija de Saúl. Y entonces, pero Saúl está tan alejado de Dios que
que empieza a tener rencor hacia David, empieza a tener celos y envidia de David. Tanto que intentó matarlo ya en 2 ocasiones. Y le dice Jonatán, mira, a la tercera a la mejor sí le atina, así es que mejor no te acerques al palacio, quédate aquí a la distancia, yo voy a lanzar una flecha. En fin, se ponen de acuerdo cómo lo iban a hacer. Y si yo digo que puede regresar sin problemas, regresa. Si no, a partir de ese momento, vete, huye, porque mi padre sí te quiere matar. David sale huyendo sin nada. Lo único que pudo llevarse consigo fue lo que traía puesto. No le dio tiempo de preparar maletas, de hacer un equipaje, de sacar la herencia que le había dado el rey porque el rey lo enriqueció. Eso fue el trato. Si vencía a Goliat, el rey lo iba a enriquecer y le iba a dar a su hija y le iba a perdonar los impuestos a la casa de su padre. Ese era el trato. Así es que David no se pudo llevar nada. Y lo mejor que pudo hacer David fue esconderse en la cueva de Adulán. Y se le llama Adulán porque significa refugio. Curiosamente, aunque era un refugio para David, no fue el refugio que David escogió. No fue algo que él quiso, fue algo que le provocaron. Él tuvo que llegar a ese lugar, él tuvo que estar en ese lugar porque lo iban persiguiendo. Ahora, uno podría decir, bueno, pues es David, ¿no? David Dios está con él, en fin, la batalla no es fácil, David va a salir vencedor porque conocemos la historia. Pero imagínate en ese momento, tú eres parte de la familia de David y te enteras que David está huyendo porque el rey lo quiere matar. No te quedas a averiguar qué pasó. No te quedas a abogar por David. Oiga, rey, mire, pues David es buen muchacho, no le tenga envidia. No sea usted medio loquillo, mire, que no se le deschavete la cabeza. Perdone a David, nosotros somos su familia. Se hubieran agarrado y dicen, bueno, pásenle, bienvenidos y cuello. Así es que ellos sabían que no podían quedarse a averiguar qué estaba pasando. Cuando supieron que David huyó y supieron a dónde se fue, curioso que no lo supiera el rey, pero su familia sí lo supiera. Eso significa que David no se desconectó de su familia, sino que David continuó con su familia y ellos se enteran que David está huyendo y dicen, vamos con David. Vamos con David porque Dios está con David. Así es que la familia sale huyendo de la ciudad y se van a la cueva de Adulán. Y no crean que llegaron con tesoros, con riquezas o con prosperidad. Fíjese cómo llegaron, esta gente cómo llegó. Estoy en 2 de Samuel, capítulo 22. Perdón, primera de Samuel, capítulo 22. Dice, versículo 2. Y se juntaron con él todos los que afligidos. Dice la palabra que los que llegaron con David fueron los afligidos. Todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La pura buena gente, pura buena vibra llegó con David. ¿Ah? Pura esperanza, pura motivación. No, David, no te preocupes, mira, vamos a salir adelante. Este es un bache en el que todo el mundo cae. A todos los persigue un rey. O sea, no te preocupes, David. Son cosas que pasan en la vida cristiana. ¿Verdad? Pura buena gente llegó con David. No, ¿sabes quién llegó con David? Los que estaban mal. Los que estaban afligidos. Los endeudados. En lugar de que trajeran alimento, llegaron con deudas. ¿De qué iban a vivir? Y no solamente eso, los amargados de espíritu. Todo nos pasa a nosotros. A la familia de David. Ya ves, David, por quererte hacer famoso, por andar matando gigantes, mira dónde nos traes. Puros problemas nos metes, David. Esa es la gente que llegó con él. Pero lo que me encanta es que entre toda esta aflicción, amargura y deuda y dolor que había entre toda esta gente, dicen por ahí en mi tierra, que en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, ¿a quién creen que hicieron jefe? A David. Dice la palabra de Dios. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400. ¿Cuántos? 400. ¿Cómo alimentas a 400 hombres? Hombres solamente. Faltaban las mujeres y los hijos, que también estaban ahí.
¿Cómo nos alimentas? Bueno, David, te hacemos jefe de nosotros. Tú vas a ser nuestro líder, ahora aliméntanos. La verdad es que yo pensaba en esto y dije, Señor, ¿en qué apuros metes a tus hijos? ¿Cuántas situaciones difíciles tenemos que pasar nosotros? ¿Cuántas veces has tenido que ayudar cuando no tienes para ayudar? ¿Cuántas veces has tenido que consolar a alguien cuando estás apachurrado del corazón? ¿Cuántas veces has tenido que atender a un enfermo cuando tú no aguantas el dolor en tu cuerpo? Y uno dice, pero ¿por qué a mí? Yo me imagino a David, es el momento en que más salmos escribió, diciendo, Señor, ya no me abandones, mis amigos me persiguen, mis enemigos se han levantado contra mí, todos vienen y se burlan de mí. Yo me imagino que fue el momento de más desesperación de David y en el que más comunión tuvo con Dios. Fue el momento en que más lo buscó. Fue ahí cuando Dios dijo, este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón, porque no podía, David no iba a poder con estos 400 y sus familias. Y nosotros nos quejamos porque no podemos con 2, con 3, con 4, con 5. Estamos sufriendo porque no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense a David con 400. Y no era de que, ok, tú eres nuestro jefe, nosotros nos hacemos responsables. No, era de venir delante de David, sentarse delante de él esperando instrucciones para ver qué les decía David que tenían que hacer. ¿Qué hacemos, David? Y David sabe que afuera lo quieren matar. Él no podía ir a la ciudad a negociar. Él sabía que lo estaban persiguiendo Saúl. Y lo pueden leer a lo largo de la Biblia. Puede leer cómo Saúl salió de palacio, juntó un ejército, no para enfrentar a ejércitos enemigos, juntó un ejército para perseguir a David. Y lo anduvieron buscando en las montañas y en las cuevas. Y ahí andaban detrás de él. Pero ¿sabe qué es interesante? Para que no se quede frustrado con que esta historia terminó mal. Dice, ahora lea usted en Primera de Crónicas, capítulo 12, los años han pasado, la situación ha sido difícil, y mire qué pasó con estos 400 hombres endeudados, amargados y afligidos. Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y estos son los que vinieron a David en Siclac, mientras que aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cris. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra, y estaban armados con arcos, y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. ¿Cómo eran estos afligidos, amargados y endeudados? Ahora eran valientes y ambidiestros. Podían pelear con las dos manos. Igual tiraban con la izquierda, o no sé si esto sea tirar con la izquierda, y tiraban con la otra. Y además no solamente con el arco, también con la honda. Y en otro pasaje de la Biblia dice que tiraban las piedras y le daban a un cabello, como a 50, 60 metros de distancia. Así de hábiles y de diestros se volvieron los endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Y uno podría decir, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que los hizo guerreros valientes y con grandes capacidades para la guerra? ¿Qué fue lo que David? No, hermano, su necesidad. Yo creo que David se encargó de hacer una cosa solamente. Yo creo que David se encargó de ser el líder de ellos, de despertar en su corazón el hambre, el deseo de salir del bache. A veces nosotros, ustedes y yo, nos encontramos metidos en baches que creemos que no podemos salir. Pero lo que quiero dejar en tu corazón en esta hora
es que mucho de lo que te está pasando ahora es la capacitación que Dios te está dando para levantar a otros, para ayudar a aquel que lo necesita, para dar un buen consejo a un matrimonio que está a punto de destruirse y tú le puedes decir, hey, cuidado. Pero si tú eres de los que dices, sí, déjalo, mándalo a la tostada, es un ingrato, desgraciado, pérfido, sí, filisteo incircunciso, sí, porque tu experiencia y tu dolor te llevan a expresarse de esta manera, no has aprendido. No has aprendido la lección. Porque el conocimiento que Dios te está dando a través de lo que estás viviendo es para ayudar a encauzar la vida de otros. Y entonces a veces nos vemos, sí, hablamos de nuestra experiencia, pero hablamos mal, porque todavía estamos en la cueva de Adulam, endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Tendríamos que sanar nuestro corazón de la amargura, de la aflicción y de la deuda. Pastor, yo no tengo deudas, pero a veces nuestras deudas no son financieras. A veces nuestras deudas son emocionales. No podemos perdonar. Guardamos odio y rencor. Hablamos mal de la gente. Nos expresamos mal de otros. Porque nuestro corazón está amargado. No, yo no, pastor, yo no, yo ya perdoné. Sí, ya no tendrías que expresarte de esa manera de otro. Si ya perdonaste. No, es que yo no le guardo rencor, pero uno dice lo que piensa. Eso no es sinceridad. Eso es dolor del alma. Cuando tú hablas con resentimiento y con rencor de alguien, no estás siendo sincero, estás volcando tu amargura. Estás hablando de lo que está lastimado en tu corazón. La Biblia nos dice que nosotros hablemos las palabras que edifican a los oyentes. Pero cuando no podemos contener las palabras que lastiman, que dañan, que ofenden, cuando no podemos contenerlas y salen, no estamos siendo sinceros. Estamos hablando de la amargura de nuestro corazón. Y la amargura del corazón viene sencillamente porque alguien te ofendió. Por eso se amarga tu alma. Por eso se amarga tu corazón, porque alguien te ofendió, porque alguien te lastimó, porque alguien dijo algo o hizo algo que te hirió. Y entonces ahí se produce la amargura. Ahora, bendito sea Dios porque Él puede sanar nuestro corazón. Y entonces el asunto de la amargura del alma o la amargura del corazón sería sanado. ¿Ok? La deuda, nuestra deuda es resarcida por medio del perdón. El Señor es bien claro y dice, perdona a tus hermanos sus ofensas, en Mateo capítulo 6, luego lo busca, pero en Mateo capítulo 6 dice el Señor cuando enseña el Padre Nuestro, dice, perdona a tu hermano sus ofensas, porque si tú perdonas a tu hermano sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Así es que cuando hablamos de deuda, necesitamos perdonar. Nosotros necesitamos perdonar. Queremos que Coppel nos perdone la deuda y nosotros no perdonamos al vecino que te mira feo. No perdonas al pariente que te hizo una mala jugada. No perdonas al amigo que te traicionó. Entonces, ¿cómo queremos recibir perdón si nosotros no perdonamos? Ah, pastor, entonces si perdono a todos, Coppel me perdona la deuda. No, vas a tener que pagarla, pero ya no te va a afligir el pagarla. Y entonces tenemos esa molestia dentro del corazón por la falta de perdón. Insisto, si quieres sanar la amargura de tu corazón, deja que Dios sane. Si quieres que Dios restaure tu vida y no tener deudas almáticas que estropeen tu crecimiento, tienes que perdonar. Y la aflicción que vivimos, así estos, ¿cómo llegaron? Afligidos. ¿Por qué cree que llegaron afligidos? ¿Por qué cree que fue su aflicción? Yo, por lo que leí en la palabra de Dios, me doy cuenta que la aflicción que estas personas tuvieron era por todo lo que perdieron. Tuvieron que dejar casa, tierras, ganado, dejaron todo lo que tenían para salir huyendo y salvar sus vidas. Y creyeron que lo habían perdido todo. El Señor Jesús nos cambió la jugada y nos dijo, aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Pero aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y una de las cosas que produce aflicción en nuestra alma, quizás creo que es la más importante que nos aflige constantemente, es esa sensación de pérdida. Esa sensación de que estamos perdiendo algo. Que estamos perdiendo el juego, que estamos perdiendo la batalla, que estamos perdiendo el matrimonio, que estamos perdiendo las finanzas, que estamos perdiendo algo, que estamos perdiendo a los hijos. Y entonces esa aflicción de pérdida, esa sensación de pérdida nos aflige y deteriora nuestra manera de mirar las cosas. Sentimos que ya no hay esperanza. Ya les hablé de eso unas semanas atrás. Nuestra esperanza no avergüenza. Y nosotros no podemos tener la sensación de que perdemos. De ninguna manera. No hay nadie en este mundo, hermano. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda arrebatarte lo que Dios te ha dado. El Señor lo dijo de esta manera. Lo que yo bendigo, hablando al profeta Balaam, lo que yo bendigo no lo puede maldecir el hombre. Y si tú y yo somos bendecidos de parte de Dios, ¿cómo carambas alguien podría maldecirnos? Entonces no hay nada ni nadie que pueda maldecirte. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que pudiera afligirte. Entonces somos nosotros los que tomamos esa sensación de que estamos perdiendo una discusión, que estamos perdiendo una batalla, que estamos perdiendo ante la necesidad, que estamos perdiendo ante la enfermedad. Y como tenemos esa sensación de pérdida, entonces viene la aflicción y hace un estrago más grande que solamente la intención de perder o la sensación de perder algo. Porque ahora la aflicción te dice, sí, ya lo perdiste. Ya perdiste a tu hijo, ya perdiste tu trabajo, ya perdiste en esta deuda, te van a quitar tu casa, ya perdiste. Y empezamos a sentir la pérdida. Y esa pérdida aflige nuestra alma. Entonces, estas personas que entregaron, que vinieron a David, le dijeron, pues aquí estamos, David. A ver, ahora sí, a ver qué haces con nosotros. A ver qué se te ocurre. Mira, nos metiste en esta bronca, ahora salgamos de ella. Y cuando todavía estaban siendo perseguidos, estos guerreros afligidos, estos familiares afligidos, se habían convertido ahora en guerreros valientes, que podían pelear, que podían tirarle un cabello a 50, 60 metros, creo que es a 100 metros. Pero lograron cambiar. Podríamos decir que ahora eran guerreros profesionales, ¿o no? ¿Recibían un pago por ello? ¿Sabe? Eran tan buenos con lo que hacían. Eran tan buenos con lo que estaban haciendo, con sus vidas. Y estaban tan agradecidos con aquel que les había ayudado en el momento de mayor desesperación, que era David, que en una ocasión, en una persecución que estaba sintiendo, que estaba sobre David, ellos estaban caminando y de repente llegaron a un campamento a Belén, de donde era David. Y estaba así, pues lo andaban buscando, a dar de cuenta que la judicial, ¿cómo va la canción? Ya te agarraron, hermano, está rodeada tu casa, algo así, ¿cómo? Así era con David. y estaba rodeada la ciudad. Y entonces llega David con sus soldados, con sus ejércitos, y se paran allá afuera de la ciudad. De lejos están mirando cómo está rodeada la ciudad. Y de repente, David, esos momentos que se te va la onda, que lo que menos piensas es en morir, y David se le va la onda y piensa en voz alta y dice, ay, cómo quisiera un vaso de agua del pozo de Belén. Cómo me gusta esa agua, una agüita de tamarindo, chico. Y se le antoja un vaso de agua. Y sus guerreros, dos de sus guerreros, se meten en medio del campamento enemigo, llegan al pozo, sacan agua y se la traen a David. No entraron a vencer al ejército, no entraron a tomar la ciudad, solamente fueron por lo que su rey les había pedido. Ni siquiera se los pidió, hermano. Solamente lo pensó. De esos momentos que piensas en voz alta y te oye, ¿qué dijiste? Que no, nada.
Pues ellos escucharon el deseo del corazón de su líder, de su rey, que los había sacado de la amargura, de la deuda y de la aflicción de su espíritu. Los sacó de ahí y ellos oyen a su rey que se le antoja un agua y corren al campamento enemigo, entran, toman del pozo agua y llegan con David y dice: rey, aquí está el agua que pediste. Cuando David lo ve, dice: no, es que yo no les pedí agua. No, sí, es que tú dijiste que se te antojaba un poquito de agua, pero yo no les pedí. No, pues, pero ya fuimos, ya te la trajimos. Y David agarra el agua y le dice a Dios: yo no podría tomar la vida de mis hombres. No podría beber esta agua, porque esta agua es la vida de mis hombres. Ellos arriesgaron su vida por traerme esta agua, Señor. Yo no puedo decir que su vida está en mis manos. Y agarró el agua y lo ofreció como una ofrenda al Señor. Y no es que los soldados dijeron: ¡ay, no! ¿Para qué la tiras? No, ellos entendieron lo que David estaba haciendo al ofrecerle una ofrenda. Lo que David estaba reconociendo era que estos cobardes, endeudados y afligidos soldados que había tenido antes, ahora eran tan valientes que su vida valía más que sus propios antojos o sus propios deseos. ¡Qué capacidad de cambio, hermano! Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que si tu capitán, que es el Señor, te dice: ¡ay, cómo se me antojaría salvar esa alma! ¿Cómo se me antoja que esa alma venga a la iglesia? Y tú lo oyes y dices: no, Señor, si es bien mala persona. No, Señor, ¿cómo lo quieres ahí? ¿Qué tal que si se nos pierden las Biblias? Oh, yo sé, tú no sabes, pero yo sí sé. ¿Cómo no vas a ver él? No, pues si es de mala onda, Señor, no saluda. Además nos va a ir a tirar la basura ahí a la puerta de la iglesia, porque siempre me tira la basura a mí. Y pensamos mal porque no entendemos, no hemos sido capaces de salir de nuestra aflicción, de nuestra deuda y de la amargura del alma. Por eso no nos hemos vuelto profesionales como cristianos. No hemos entendido que nuestro galardón es grande, que nuestra recompensa es mayor, que nuestras vidas tienen un valor significativo para Dios, que Él no nos mandaría o no nos pediría que hiciéramos algo que nos costara la vida. Aunque el apóstol Pablo dice: no han sufrido lo suficiente, no han sufrido hasta la sangre todavía. Lo que están sufriendo es apenas para su alma, pero no está en juego su vida, como la mía, dice Pablo. ¿Sí está conmigo? Y entonces, cuando me refiero a esta vida cristiana, que debería ser una vida cristiana profesional, no es la exigencia de tener una apariencia de que somos los más bonitos, los mejor vestidos, la iglesia más arreglada, la iglesia... No estoy hablando de profesionalizar el ministerio o de profesionalizar la iglesia, que no nos caería mal. Hacer algunas correcciones, estar al pendiente de algunos detalles, no nos haría mal. Tener cuidado de la casa del Señor no nos afectaría, no nos haría daño. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que tu vida y la mía pudiera reflejar la creencia que tenemos o la vida de lo que profesamos y pensamos y aceptamos en nuestro corazón como verdadero, que se reflejara en nuestro diario vivir. Dice: pastor, pero no es fácil. No, yo no dije que fuera fácil. Precisamente padecemos un poco. Precisamente somos perfeccionados. Precisamente somos metidos a fuego como el oro hasta 7 veces, dice Pedro, para tener mejor calidad. ¿Está conmigo? Entonces, lea conmigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 28. Solo 28 al 31. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Todas las cosas cooperan a bien. ¿Para quién? Para mí. Diga para mí. Para mí. Todas las cosas cooperan para bien para mí. Para bien para mí. Entonces, ¿por qué las cosas que nos salen mal, que no resultan, que no funcionan como nosotros queríamos, se vuelven una aflicción? Ay, es que no me alcanza. Ay, es que me corrieron de la chamba. Ay, es que me enfermé. ¿Por qué aflige nuestra alma? Porque creemos que estamos perdiendo. Porque creemos que no es ganancia para nosotros. Pero de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, es que todo coopera para bien. Incluso el momento más doloroso y más amargoso y más tristoso de tu vida debería de cooperar para bien. Debería ser para bien, pero ¿por qué no lo vemos así? Es que, pastor, no es cierto. ¿Cómo esto podría cooperar para bien? Como la pérdida de un familiar, como un divorcio, como una crisis económica, como una enfermedad podría cooperar para bien en mi vida. Porque Dios te está perfeccionando. Dios te está haciendo mejor. Las circunstancias no son cosas que Dios manda para que tú sufras. Las circunstancias son resultado de nuestras decisiones o de las decisiones de otros. Por ejemplo, un niño que sus padres se divorcian, ¿en qué momento él decidió que sus padres se divorciaran? No, pero alguien más decidió que eso pasara. Ahora él está sufriendo eso, sí lo está sufriendo, pero ¿cómo podría cooperar eso para él? Bueno, la Biblia dice que hay un propósito. Lo importante es que no te alejes. Gracias. Lo importante es que no te alejes de Dios. Sigamos, porque no termina ahí la instrucción que Dios da a través de Pablo. Otra vez voy a leer el 28. Y sabemos, bueno, ¿cuántos saben eso? Ahora ya lo saben. Si no lo sabía, ahora ya lo saben. Todo coopera para bien. Dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes? A nosotros, a ustedes. Antes de venir a Cristo, Dios ya les conocía. A los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, ustedes y yo, a los que Dios ya conocía, Dios nos predestinó, es decir, dice, tu destino, antes de que lo entres a Él, antes de que te encamines en ese destino, antes de que llegues a Él, tu destino, porque ya te estoy predestinando a ello, es que seas como Jesús. Está fácil, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vamos a ser como Jesús? Eso es imposible. Pero lo que dice el Señor es que sí, que fuimos llamados para ser como Él. Tenemos defectos, sí. Somos imperfectos, sí. Cometemos errores, sí. Pero el propósito de nuestro llamado o el propósito de venir a Dios es que seamos como Él, como Jesús. ¿Amén? Amén. Ok. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el primero que nos da ejemplo es Jesús. Y nosotros, todos los demás, que somos hermanos en Cristo y somos hermanos de Cristo, ahora somos iguales a Él. Amén. Somos iguales a Él. Versículo 30. Y a los que predestinó, ¿quiénes son los que predestinó? Primero, ya Dios nos conocía antes de que nosotros lo conociéramos a Él. ¿Ok? Él nos conocía. Le pongo un ejemplo. Pastor, es que ¿cómo puede ser posible esto? Le pongo un ejemplo. Cuando un niño nace y está en nuestros brazos, nosotros ya lo conocemos, pues ya está ahí en nuestros brazos, lo conocemos. Pero el niño no nos reconoce. ¿Sabía usted que las primeras 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien, pero a las 2 o 3 semanas los niños ven en gris? No ven a colores, ellos ven grises. Entonces, conforme van creciendo, de repente empiezan a distinguir los colores. Entonces, si tú un niño bebecito de 2 semanas le dices, mira el rojo, le compra el rojo porque
porque le gusta, o rosa porque es niña y azul porque es niño. El niño no ve colores a los 2 o 3 semanas. Entonces no distingue cuál es el color que tiene enfrente hasta que empieza a crecer. Y a nosotros nos empieza a identificar por la voz. Empieza a recordar que cuando estaba en el vientre de su mamá, por eso reconoce la voz de su mamá más fácilmente, porque es una voz cercana. Por eso ahora una de las indicaciones durante el embarazo de la mujer es que el papá también le hable al bebé, para que cuando nazca el bebé también reconozca la voz del papá. Pero no es porque dice, sí, tú eres mi papá, no sabe. Solamente distingue las voces que estaban ahí desde antes, son voces conocidas para él, pero no sabe quiénes son. No que nace, esta es mi mamá, este es mi papá, qué bonito, ya estoy en mi familia. No lo sabe. Incluso empieza a crecer y él identifica a la familia como su manada, como un animalito. Él no distingue quién es el hermano mayor, quién es el otro hermano, no distingue quién es mamá, quién es papá, no sabe. Hasta que empieza a articular las palabras, dice ma, pa, y los papás, dijo ma, dijo pa. No, está así, ¿cómo se dice cuando dice sílabas? Silabando, sí está bien dicho. Está silabando, está diciendo sonidos que está tratando de imitar. Pero no sabe que la palabra ma se refiere a la mamá, ni la palabra pa se refiere al papá. No lo sabe. Lo tiene que ir aprendiendo hasta que, incluso si tú al niño, al bebé, le enseñas a decirle a la mamá que la mamá se llama Silvia. A ver, Silvia, el niño, ¿cómo le va a decir? Silvia, no mamá. Porque esa es la palabra con la que identifica a la persona. ¿Sabe cuándo entiende el trabajo del papá y de la mamá? ¿Cuándo sabe quién es quién y qué hacen y qué importancia tienen en su vida o qué relevancia tienen en su vida? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta la adolescencia, cuando se enojan con ellos. Hasta ahí lo sabe. Hasta ahí el adolescente ya entendió quién es mamá, quién es papá, por qué ponen reglas, por qué me dicen que sí, por qué me dicen que no. Hasta ese momento. Y mientras los papás dicen es que no me ama, yo que soy su madre, no lo entendía. Sabía que tú eras la que ponía de comer, la que cocinaba, la que llevaba, la que trabajaba, la que iba y la que hacía, la que le cambiaba, pero no lo entiende, hermano. Por eso la afinidad en la familia se construye, la relación de pareja se construye. Por supuesto, no estoy hablando de una generalidad como una regla absoluta, porque hay niños muy sensibles que inmediatamente saben quién es mamá, saben quién es papá y tienen toda la confianza y toda la certeza en ellos, pero no depende de ellos, es por la educación que le dieron sus padres. Yo soy tu papá y eres tu mamá, nosotros estamos aquí para protegerte, nosotros estamos aquí para amarte, te amamos incondicionalmente, nuestro amor es incondicional. Y el niño lo sabe, lo identifica, se relaciona. Bueno, les pongo ese ejemplo porque Dios nos conocía, hermano. Antes de que nosotros lo conociéramos. Antes de que nosotros supiéramos quién era Él, Él ya sabía quién éramos nosotros. Antes de que nosotros le llamáramos Dios, Él ya nos llamaba hijos. Él sabía que tú y yo íbamos a ser sus hijos. Él sabía que tú y yo íbamos a recibir esta enseñanza el día de hoy, donde se te iban a abrir los ojos y dice, con razón Dios me ama desde antes y yo no puedo, ni entiendo cómo amarlo, no sé, intento y fallo y no puedo amarlo a plenitud. Bueno, Él ya nos conocía, ¿sí? Y como nos conocía, nos predestinó, es decir, nos dio un propósito. Y como nos predestinó, dice el apóstol Pablo, y el que nos predestinó a estos también llamó. Como ya tenías un destino en Él, como ya Dios ya te había escogido en Él, dice, ahora ven, hijo. Y no te obligó, te llamó. No dice, y los obligó. No dice eso, sí. Dice, nos llamó. Es decir, que escuchaste, hermano, debes de sentirte feliz. Debes de sentirte dichoso, dichosa, de que hayas escuchado su llamado. De que no lo rechazaste. De que cuando Él te dijo, ven, tú dijiste, ¿a dónde, Señor? Ven a mí, yo te voy a guiar.
Sí, Señor, y estás aquí ahora. Debes de sentirte feliz y decir, es que sí escuché su voz, sí oí su llamado y lo seguí. ¿Ok? Entonces no sientas o pienses por ningún momento en tu cabeza, no vayas a creerte la idea de que tú no oyes a Dios. Tú oyes a Dios, escuchas a Dios. Dios te habla y tú lo sigues. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor. Me perdí, ya me encontré. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos justificó. ¿Cómo nos justificó? A través del perdón. Entonces, mira, Dios ya te conocía antes de que tú lo conocieras. Dios te dio un destino antes de que tú supieras, de que nacieras y supieras para qué naciste. Algunos tenemos 50 años y todavía no sabemos ni para qué nacimos. Dice Dios, yo ya te di un destino, que seas como mi hijo. Ese es tu destino. Y dice, a los que conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó, los perdonó. Y a los que perdonó, no terminó la obra con el perdón. ¿Qué hizo con ellos? Los glorificó. Y luego, ahí está, dice, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ay, perdón, ahí, es que iba a decir, creí que era donde decía santificó. A estos también glorificó, está bien hasta ahí. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces, cuando yo decía, ¿por qué nos glorificó? ¿A qué se refiere con glorificar? Es la gloria eterna, hermano. El proceso no termina en nosotros hasta que estemos allá. No ha terminado Dios contigo. Pastor, pero yo siento que me perdona y luego le fallo, y me perdona y luego le fallo. Es que no ha terminado contigo. Y el proceso de perfeccionamiento para llegar a su gloria y ser como su Hijo, ese es el aprendizaje de nuestra profesión. Estamos aprendiendo a ser cristianos. Estamos aprendiendo. Mira, hermano, nacemos mexicanos y no nacemos cantando el himno nacional. ¿O sí? No. O echando gritos. ¡Ay! Somos mexicanos. Porque así nos identifican los mexicanos, gritones. No. ¿O sí nacemos así? Tenemos que aprenderlo. Nacemos de nuevo, nos volvemos a Cristo, caminamos en el camino del Señor y tenemos que aprenderlo. ¿Sí está conmigo? Tenemos que aprenderlo. Ok. ¿Y qué tenemos que hacer? Vean conmigo, ya estoy terminando, creo. En realidad no tengo un mensaje para rato, pero tengo que terminar. Así que vaya conmigo a segunda de Corintios. Me voy a brincar unos textos para llevarlo al punto que quiero. Segunda de Corintios, adelante de Romanos, está luego Primera de Corintios y luego Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 1. Lea conmigo versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 3. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia, Dios de toda consolación. ¿Cómo es nuestro Dios? Dios de toda consolación. Una de las cosas que he aprendido últimamente al dar las condolencias a una persona, lo he hecho antes, pero hoy me queda más claro. Yo podría consolar a alguien que ha perdido algo o a alguien. Es decir, una persona conocida, un amigo, un familiar que pierde a un ser querido o pierde algo importante para ellos, yo podría darle una palabra de consuelo. Pero mis palabras de consuelo no serían plenas si Dios no estuviera conmigo. Porque yo estaría hablando del consuelo desde mi propia experiencia. O sea, yo estaría dando consuelo a alguien que perdió un ser querido desde mi propia experiencia. Si yo no he perdido a alguien, mi consuelo es insuficiente, porque no comprendería
cómo es que esa persona está sufriendo o está sufriendo algo. No lo entendería, porque es desde mi capacidad. Pero cuando Dios está conmigo y Dios obra en mi corazón, Él es el Dios de todas las consolaciones. Él conoce todos los dolores, todas las pérdidas, todos los sufrimientos. Él los conoce y sabe muy bien el consuelo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando Él te consuela, cuando viene la consolación de parte de Dios, esa consolación es completa. Porque no solamente lo hace para hacerte sentir bien, sino que Él muestra misericordia hacia tu vida. ¿Sí me explico? Es decir, entiende por lo que estás pasando, sabe lo que estás viviendo y tiene la palabra correcta y precisa y el abrazo adecuado. Porque a veces yo me he dado cuenta, cuando llegas con alguien y está sufriendo, le vas a dar el pésame. Oh, le vengo a darle el pésame. No sabes ni qué decir, a veces las palabras no te salen y lo único que atinas a hacer es, estamos contigo. Y le das la mano, y le quieres dar un abrazo y no sabes si abrazar duro o abrazar quedito, o si dar un abrazo muy efusivo, o poner tu hombro para que llore la otra persona. No lo sabes, no sabes cómo expresarlo, porque no tenemos la capacidad de consolar en nuestras propias fuerzas. No podemos dar una palabra de consuelo cuando no entendemos el sufrimiento de la otra persona. Y a veces solamente por protocolo, por socializar, por mantener la relación de amistad o de parentesco con aquel que sufrió la pérdida, es que venimos y decimos, lo lamento mucho, pero en realidad no lo lamentas porque no entiendes el dolor que esa persona está sintiendo. Pero lo tienes que decir. Y bueno, la otra persona que está en medio del dolor dice, pues este menso ni lo siente ni sufre lo que yo, pero ok, le recibo las palabras porque es lo que puede hacer. Y no es que seamos mala onda ni que seamos hipócritas. No, simplemente no sabemos. Bueno, Dios sí sabe. Y entonces cuando tú te acercas con una palabra de consuelo o de ánimo a alguien que ha tenido una pérdida, desde la capacidad que Dios te da, entonces tus palabras de consuelo no solamente son porque tú has sufrido la pérdida, sino porque entiendes de parte de Dios lo que esa persona necesita. Y a veces no tienes que decir nada. A veces solamente llegas, abrazas y la persona se deshace en tus hombros o en tu pecho porque necesitaba ese consuelo. Necesitaba esa palabra de aliento. ¿Sí está conmigo? Entonces consolamos porque somos capaces de consolar. No, lea conmigo. Dice, Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela en todas, ¿en cuáles? En unas nada más, porque Dios nada más conoce unas. Pues si dijimos que es Dios de consolaciones, Él conoce todas. Entonces Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces nosotros podemos consolar a otros, no solamente porque vivimos la experiencia, sino porque también ya entendimos la consolación, porque ya fuimos consolados. Entonces muchas de las situaciones que te están pasando, hermano o hermana, muchas de las circunstancias que estás viviendo, te están forjando. Pero no depende de tu capacidad para salir de ellas, sino de la capacidad que adquieres al ser forjado, al ser entrenado, capacitado para esa batalla. Y entonces Dios, que te consuela en cualquier tribulación, te da la capacidad a ti de consolar a cualquiera en cualquier tribulación. Y tú lo puedes hacer. Entonces, mucho de lo que te está pasando no es para tu mal, es para tu bien. Y entonces entendemos las palabras de Pablo cuando dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera te van a servir para consolar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tu vecina, a tus padres, a quien lo necesita. ¿Sí está conmigo? Entonces nosotros somos profesionales, cristianos profesionales, no por el pago que recibimos,
sino porque hemos sido entrenados de parte de Dios para hacer el bien a otros, para brindar el consuelo a otros. Lea conmigo, seguimos ahí. Podemos también nosotros consolar a los que a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya vio como si es la consolación que Dios hace por nosotros o en nosotros, es que por nosotros podemos consolar a alguien más. Entonces, cuando tú vienes a dar una palabra de ánimo, de aliento, de consuelo a alguien, no necesariamente tienes que tener las palabras correctas. No trates de argumentar las palabras correctas. Deja que Dios hable a través de ti. Y entonces podrás tú, cuando tú dices, lo siento o lamento mucho tu pérdida, ya no son palabras huecas, sino que son palabras que realmente entiendes, porque no lo estás entendiendo desde tu situación, sino que estás entendiendo desde el consuelo que Dios le quiere dar a esa persona. Y entonces cuando estás en una deuda y tú dices, ¿y ahora cómo voy a salir de aquí? Y escuchas que alguien salió y te dice, no te preocupes, ánimo, vas a salir adelante, tú puedes. Entonces, entiendes que las palabras que te están diciendo no son palabras huecas o palabras para, como dice mi hijo, para socializar, no son palabras para socializar. ¿Sí es como dice? No mientas para socializar, o sea, no es así como que estás diciendo solamente para convivir, ¿no? Para estar ahí en el momento, no. Sabes que son palabras que nacen de tu corazón, que nacen del alma, porque Dios te consoló a ti. Y no necesariamente te consoló en la pérdida de un ser querido, o en una deuda, o en una crisis matrimonial. Te consoló. Y esa consolación lo llena todo, porque puedes consolar en todas las tribulaciones. ¿Me explico? Entonces, sí puedes consolar a alguien que está pasando por necesidad, porque sabes que tu consuelo no viene de tus circunstancias, ni de tus habilidades, que tu consuelo viene de Dios, porque Él fue el que te consoló en tu momento de mayor desesperación, y ahora tú puedes consolar a otros. Entonces nosotros nos estamos volviendo verdaderamente cristianos profesionales, porque hasta tenemos experiencia en las crisis ya. Salimos de una y nos metemos a otra, salimos de esta y nos metemos a otra. Ya, Señor, párale. Tú, hermano, tú ya eres profesional, ya tienes maestría y doctorado en crisis emocionales. Ahora, quizás no sintamos la capacidad de ayudar a otros en crisis porque decimos, pero es que ¿cómo puedo ayudar a alguien en crisis o en situaciones difíciles, en tribulaciones, como lo dice Pablo? ¿Cómo puedo ayudar a alguien en tribulaciones si yo mismo todavía estoy metido en una tribulación? Precisamente porque no se trata de ti resolviendo la vida de otros, sino se trata de Dios consolando la vida de otros en medio de una crisis. ¿Sí está conmigo? Y por eso somos profesionales, hermano. Por eso somos buenos cristianos. No porque recibamos una paga para predicar a Cristo, sino porque hemos entendido que el consuelo, la capacidad, la restauración, la liberación, la transformación de nuestras vidas viene de parte de Dios. Porque Él nos conocía antes de que nosotros lo conociéramos. Y nos dio un destino, ser como su hijo. Y después de habernos asignado a ser como su hijo, entonces dijo, no va, estos no van a poder ser como mi hijo si no los llamo. Y entonces nos habló, nos dijo, ven, este es el camino, esta es la forma de ser como mi hijo. Y escuchamos el llamado y cuando llegamos nos dimos cuenta que éramos incapaces porque estábamos llenos de pecado. Y entonces Dios dijo, te justifico por medio del sacrificio de mi hijo en la cruz del Calvario, ahora eres justo. Y dices, y ahora ya soy justo, ¿y ahora qué? Ahora cumple tu propósito porque la gloria de Dios está sobre ti. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, cuando pensamos que la aflicción, que la desesperación, que el momento crítico está sobre nosotros, no está sobre nosotros. Lo que está sobre nosotros es la gloria de Dios, obrando a favor de nosotros, trayendo consolación. Dice, versículo 5. Porque de la manera en que hemos salido de todas las aflicciones, porque Cristo está con nosotros, así también ahora tenemos la capacidad por nosotros mismos de ayudar a los que lo necesitan. Si
dice eso. Es que, pastor, ¿qué versión leyó usted? Porque ya salimos de todas las tribulaciones. ¿Ya salimos? No. ¿Cómo dice Pablo? Le vuelvo a leer. Esto es lo que dice. Lo que dije antes no lo dice la Biblia, me lo inventé. Dice, vuelvo a leer, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Las de Cristo, hermano, no las tuyas. Ahora nosotros, las aflicciones que llevamos son las que Cristo llevó. No son las nuestras. No es que le debes a Electra, no es que tienes una enfermedad, no es que tienes problemas en tu matrimonio o con tu familia. Esas no son las aflicciones que llevó Cristo. Nosotros ahora llevamos unas aflicciones distintas. Por lo tanto, estamos perdiendo nuestra vida para ganar a Cristo. Entonces, como estamos perdiendo nuestra vida para ganar a Cristo, ganamos nuestra vida. De repente parece que te desentiendes de la familia porque estás buscando al Señor. Pero no te estás desentendiendo de la familia. Estás buscando al Señor porque quieres que tu familia también busque al Señor. Es que el domingo es el domingo familiar. ¿Por qué no estás con nosotros y te vas a la iglesia? Porque quiero que tengamos un domingo familiar bueno. Porque quiero buscar al Señor para el bienestar de nuestra familia. Pero es que todo el tiempo en la iglesia, no es todo el tiempo. Lo necesitamos. Ojalá estuviéramos todo el tiempo en la iglesia. David lo decía, es mucho mejor un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de la casa del Señor. Pero no estamos viviendo nuestras propias aflicciones. Ahora las aflicciones son distintas porque los resultados también son distintos. Vean conmigo. Dice, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces ya no estamos afligidos porque el mundo nos aflige. Ahora nuestro afán, nuestro interés, nuestra profesión es ser como Jesús. Y de repente te vas a encontrar con que batallas con el carácter, que batallas con tus decisiones, que batallas con tus sentimientos. Y no porque batallas con eso eres un mal cristiano o eres una mala persona. Necesitas de Dios que entrega consolación a tu vida. Y va a usar a tus seres queridos. Ayer de repente tuve un momento de aflicción muy, muy fuerte. Se acercaron mis hijos, se acercó mi esposa y me abrazaron. Y yo no es que, mis hijos me aman y sentí el amor de mis hijos. Claro que lo siento y lo sé y lo conozco, el amor de mis hijos y de mi esposa. Pero en ese momento el consuelo que recibía era más grande que ellos. Pero venía a través de ellos. Venía a través de mis hijos y de mi esposa. Pero yo sabía que no era el consuelo que ellos podrían darme. Sé que era el consuelo que Dios estaba trayendo a mi corazón. Y eso es lo que la gente necesita a través de ti. A través de tu persona. Necesitas ser esa consolación. Y entonces a veces cuando te sientes afligido y desesperado y ya no ves la salida, piensa que Dios te está preparando porque alguien más que no lo tiene a Él, que no lo conoce a Él, va a necesitar de tu consejo. Va a necesitar de tus palabras de aliento. Va a necesitar de tu experiencia de dolor, donde tú le vas a poder decir que crees que yo también me dolía. Otra era la razón por la que me dolía, pero me dolía igual de profundo que te duele a ti. Y fui consolado. Recibí consolación de parte de Dios. Y ahora te la comparto. ¡Ayúdame! Mire, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, llenos del Espíritu Santo, se van a la hora de la oración, allá al templo, iban a la sinagoga a orar, y de repente, cuando van en camino, van pasando por la puerta del templo, y se encuentran ahí a un paralítico que llevaba años ahí, quizás de nacimiento. Y entonces le exclama a Pedro y le dice, ayúdenme por favor.
denme una limosna. Y ellos, como andaban bien ricos todo el tiempo, traían un montón de dinero, sacaron un cheque y le expidieron un cheque y le dijeron, ten, mira, quédate con el cambio. No traían ni un peso. Pedro y Juan no traían ni un peso. ¿Y qué les estaba pidiendo el hombre? Dinero. Una limosna. Dame una moneda, dame una limosna, dame algo. Y ellos no tenían una moneda. Y entonces le dijeron, ay, qué pena, no tengo para darte, vete. No traían dinero, pero traían algo más grande. Le dijeron al hombre que les estaba pidiendo ayuda, porque el hombre creía que si ellos le daban una moneda, él iba a salir de su problema, al menos ese día. Ya mañana Dios dirá, ¿no? Hoy dame para comer, ya mañana Dios dirá. Y entonces le dieron una moneda. No, hermano. Dice la Biblia que ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre de repente empezó a sentir que las piernas se fortalecían y de repente empezó a sentir que podía moverlas y la parálisis se fue y se puso de pie y se puso a danzar y a darle gloria a Dios porque había sido sanado. Tú no necesitas estar paralítico para ayudar a un paralítico. No necesitas estar pobre para ayudar a un pobre. No necesitas pasar por el dolor de alguien, que alguien está viviendo, para entender su dolor y poderlo ayudar. No, hermano, lo que tienes es lo que das. Y lo que tienes es a Dios. Y Dios, que conoce la necesidad de cada quien y que puede consolarlos y en su misericordia extender su brazo y ayudarle, tú le das lo que tienes. Entonces no te asustes por lo que te pasa o por lo que te está pasando. Puedes decirle con tranquilidad al Señor, Señor, consuela mi alma porque estoy bien afligido o estoy bien afligida por esto que me está pasando. Tú eres mi consolación. Tú eres quien me fortalece, tú eres quien me ayuda, tú eres quien sana mi cuerpo, tú eres quien restaura mi economía, tú eres quien ayuda a mi familia, tú eres quien trae la armonía y la conciliación, tú eres quien salva a mis hijos. Y trae, hermano, a tu vida la consolación de parte de Dios, la consolación que necesitas para que sea restaurado o restaurada por completo. Amén. Entonces podamos ayudar a quien lo necesita. Amén. Amén. Versículo 6 dice, ya, con esto me callo, y el último versículo. Iba a leer otros textos, pero creo que vamos por el camino que Dios quiere. Así es que dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, ¿es para qué es? Para nuestra consolación. Hermano, si te están sucediendo algo, iba a decir otra cosa, pero si te está sucediendo algo, es para tu consolación. Si sientes que las cosas no tienen respuesta de parte de Dios, es para tu consolación. Dice, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si estamos pasando por algo, es para nuestra consolación. Y entonces tienes que venir al pastor el día domingo para que el domingo el pastor te consuele, te apapache y te dé una palabra de ánimo que te haga sentir bonito y mariposas en el estómago y salgas de aquí flotando en el aire diciendo, ay, qué feliz soy, porque la palabra estuvo bien bonita. ¿Eso es lo que tienes que hacer? No, cuando estás en tribulación, cuando estás pasando por un momento difícil, vienes al Señor porque Él es quien tiene tu consolación. Amén. Amén. Vengamos a Dios, acerquémonos a Él, dejemos que Él nos consuele, que Él nos dé consolación. ¿Se está conmigo? Entonces, deja de afligirte y de llorar
por las cosas que no tienen, que las cosas creyendo que por llorar las resuelves. No estoy diciendo que no llores. Ayer me decían mis hijos, llora. Lloren ustedes. ¿Por qué? No estoy diciendo que no llores. A veces es necesario llorar. Pero no va a vivir llorando. Esa no es la solución. Vivir llorando no es la solución. Llora si te necesitas consuelo, tienes que llorar. Y sacarlo y recibir la consolación que requieres de parte de Dios. A veces tienes que llorar lo suficiente hasta que se te hinchen los ojos. Que te ves así como papas ahí. Salgan los ojos de tanto que lloraste. Pero después de eso ya. Porque ya fuiste consolado. Y si después otra cosa sucede y tienes que llorar igual, vuelve a llorar hasta que se te hinchen los ojos de papa. Y entonces, después, sé consolado y sigue. No vivas en el llanto continuo de la desesperación y de la desesperanza. Hermanos, nosotros no estamos desesperanzados. Se los explicaba hace 8 días. Nosotros no vivimos desesperanzados. Nosotros vivimos con la esperanza de que las cosas estarán bien. Y cuando las cosas están mal, somos consolados. Amén. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Agradecemos a Dios que nos permita tener esta palabra y que pueda edificar sus vidas. A quienes nos ven en línea y nos escuchan en vivo, gracias por acompañarnos. Dejen su like, su comentario. Eso nos bendice mucho. Y yo espero que esta palabra les edifique a ustedes y les bendiga a ustedes. A lo mejor dicen, ay, ¿por qué duró tan poquito el mensaje? Pues porque me iba a seguir hablando y tengo muchas citas que compartir, pero creo con todo mi corazón que lo que tenía que decir eso he dicho. Y los textos que teníamos que leer hemos leído y las explicaciones que tenía que dar las he dado, porque ahora creo que lo que necesitamos es que puedas acercarte a Dios, que puedan ustedes acercarse a Dios y ser consolados. Deje que Dios consuela tu alma. No sé qué tan afligido has estado, qué tanto has sufrido, o qué tanto te pesa lo que llevas sobre tus hombros. Ayer mis hijos me decían, papá, no cargues todo, no lo cargues todo. Debes de dejar algunas cargas. Y le decía a Israel, le decía, sí, tienes razón. Solo que algunas cargas las tienes que llevar tú solo. No tienes que compartirlas con alguien. Después de que hablé con ellos y hablábamos y estábamos ahí y oramos y le pedimos al Señor, el Señor puso algo en mi corazón y me dijo, está bien que las quieras llevar tú solo, pero no te engañes, decía el Señor a mi corazón. No estás solo. Yo estoy contigo. Así es que esa martirización que de repente queremos hacer es que yo solo sufro, yo solo vivo. No es cierto. Si tú tienes temor de Dios y Dios está en tu corazón, no estás solo. Entonces, por más que pudieras cargar o llevar un sufrimiento en tu alma, o por más que pudiera pesarte algo en el corazón, debes de saber que Dios está contigo. Y sí, necesitamos la ayuda de los que nos aman, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de quien está a tu lado, de tus parientes lejanos, de la iglesia. Por eso nos reunimos también, porque aquí mismo encontramos el consuelo entre nosotros, la coinonía, la convivencia, la relación de hermandad que tenemos como iglesia, también trae consuelo al alma. No los invitamos a que me vean a ver qué ropa estreno el próximo domingo. Hermanos, si ustedes miran los videos, yo me sorprendo y digo, este video fue, es la misma camisa. Porque no vengo a que me vean a mí, o a que me escuchen a mí. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos entre nosotros. Entonces, qué bueno que la consolación que Dios ha traído a David, a Jackie, a
Josué, a Irsa, a Olga, a usted, a Laura, y a Mari, a Eileen, que la consolación que les ha traído a ustedes el Señor, podamos compartirla con los demás. Y que los que hoy no pudieron estar aquí, se hagan el propósito en su corazón, es decir, necesito esa consolación. Necesito ser consolado, porque de repente estoy afligido, de repente estoy desesperado, no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, voy con la comadre y al rato la sabe toda la cuadra que estoy metido en un problema. ¿A quién voy, Señor? ¿A quién iré, Señor? Y necesitamos esa consolación. ¿A quién le cuento que tengo problemas en mi casa? Si van a decir, uy, eso que es cristiano, onta su Dios, que lo saque del problema. Onta su Dios para que lo ayude. Bueno, Dios ha estado ahí todo el tiempo. Y tiene la palabra precisa de consolación en esta hora para tu alma. No sé cuál sea tu aflicción. Lo único que sé, que de la misma manera que Dios me ha consolado a mí, también te consola a ti. ¿Amén? Cierra tus ojos por un momento. Deja que Dios consuele tu alma. Si estás desesperado porque tienes problemas en tu familia, estás desesperado porque crees que tus hijos o tus hijas se van a perder, o piensas que la economía no te va a alcanzar, que la crisis anunciada para este mundo te va a afectar a ti también y no sabrás qué hacer, que el dolor de la enfermedad en tu cuerpo va a continuar ahí, no se va a ir. No sé qué te está causando desesperación, no sé qué podría estar provocando desesperación. Lo que sí sé es que Dios tiene consuelo para ti. Él es el Dios de misericordia. Él es el Dios que trae consolación a tu vida. Señor Jesús, Señor Jesús, trae consuelo a mi alma. Que la aflicción por la que estoy pasando ahora, esa desesperación que está provocando que me angustie, que tenga miedo, que llore a solas por los rincones, que llore desesperado porque no sé cuál es la respuesta que tienes para mí, porque no veo la solución a mi problema, porque todavía no alcanzo a oír la respuesta que has enviado desde los cielos y estoy desesperado y no sé qué hacer. Hoy te pido que traigas consolación a mi alma. Dale serenidad a mi alma, Señor, que pueda ver que tú estás conmigo, que tú eres quien me consuela, que me escogiste, Señor, que me conocías desde antes y me llamaste y me has justificado para acercarme a ti y ser como tu hijo. Así es que no estoy en derrota, no soy un cristiano fracasado, no soy alguien que vive derrotado, soy alguien que está siendo perfeccionado por el poder de Dios y ahora mismo recibo el consuelo de parte de Dios en mi vida para levantarme en el nombre de Jesús, porque ahora entiendo y sé y comprendo con claridad en mi mente que todo coopera para bien en mi vida. Nada de lo que ha sucedido en mi vida traerá un mal, sino que ahora sé y entiendo y me queda claro, Señor, que aún los momentos más difíciles son el momento en el que tú me estás perfeccionando y que puedo conocerte a ti y recibir el consuelo que viene de parte de ti, Señor, porque sé también que alguien necesita ser consolado. Y me vas a usar a mí. Vas a usar mi vida. Vas a usar mi testimonio como luz que resplandece en este mundo. Como sal que le da sazón a la vida en esta tierra. Como testimonio vivo de Cristo. Como reflejo mismo de Cristo para aquel que lo necesita. Para aquel que está en tinieblas. Para aquel que está desesperado y no ve la respuesta. Para aquel que está pasando por dolor y no lo sabe, no sabe dónde encontrar alivio a su alma. Vas a usar mi vida para darle esperanza a un matrimonio que parece estar en ruinas y que solamente por medio de ti se restaurará.
Me vas a ayudar, me vas a usar, Señor, para llevar una palabra de aliento y de esperanza. Aquel que está desahuciado, que el médico le dijo que le queda poco tiempo de vida y vas a usar mi vida para darle una voz de esperanza, una voz de aliento, para darle a esa persona la certeza de que si se acerca a ti también recibirá consolación. Y entonces podremos, Señor, como instrumentos tuyos, llevar consuelo al que lo necesita. En el momento de mayor desesperación, Señor, tú nos levantarás, tú nos sostendrás, porque así lo has hecho antes, así lo estás haciendo ahora y así lo harás siempre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú traes consuelo a nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestro Dios te ha dado salvación, hermano, hermana. Él ha salvado tu alma. Y te ha salvado para que te vaya bien. Para que seas bendecido, bendecida. Y si ahora mismo, en este instante, no lo has visto, no ves la respuesta, no ves la ayuda que Dios está dando a tu vida, oro a Dios Todopoderoso que te dé consuelo a tu alma. Porque cuando tu alma reciba la paz de Dios, el consuelo que viene de parte de Dios, tus ojos se abren, se quita la aflicción de delante de ti y ves con claridad hacia adelante y te das cuenta de que Dios siempre ha estado ahí y que no te ha dejado y que no te ha desamparado y que Él obra en tu vida para traer restauración por completo. Tus finanzas, en tu cuerpo, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, lo que necesitas, restauración, Él lo restaura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea restaurada tu vida, que el consuelo que viene de parte de Dios sea recibido en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y donde quiera que estés y a donde quiera que vayas y lo que quiera que hagas, el Señor te prospere, te bendiga y te ayude. Él es tu consolación. No es cuánto dinero tienes. No es que veas al mejor médico. No es que veas con el mejor terapista, que vayas con el mejor terapista matrimonial. O que vayas que lleves a consejería a tus hijos. Dios es tu consolación. Él tiene la respuesta. Él tiene la palabra de ánimo, de aliento. Él tiene la última palabra respecto a tu vida y a tu situación y a tu matrimonio y a tu salud y a tus finanzas. Él es el Dios de consolación. Y Él hará todo lo que sea necesario para demostrar, para darte a ti la certeza y darte a ti la seguridad a tu alma. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tus oídos todavía no lo oigan, Él le dará las certezas a tu alma de que todo coopera para bien en tu vida. Todo. Aún lo que te está afligiendo ahora, aún lo que te está doliendo ahora, será para bien en tu vida, porque tú eres perfeccionado, porque tú eres levantado, porque tú eres librado de la aflicción de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Y que Dios haga su obra por completo en ti. Que su obra no se detenga, que su mano no se aparte de ti, sino que siga obrando por completo en tu vida, para que te levantes en el nombre de Jesús y puedas mirar con certeza, con fe, con seguridad, con esperanza, mirar hacia adelante, porque lo que está por venir es mucho mejor que lo que hasta ahora has vivido, porque todo coopera para bien en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres quien nos libera, Señor. Tú eres quien nos sana. Tú eres quien nos restaura. Tú eres quien nos justifica. Tú eres quien hace en nosotros su obra perfecta. Y no te detendrás, Señor. Esta iglesia, esta comunidad, este cuerpo tuyo, esta parte de ti, Señor. Y aquellos que están escuchando este mensaje, todos nosotros, Señor, somos bendecidos
por tu mano. En el nombre de Jesús, tú eres el todo suficiente. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el Señor, el omnisciente, el omnipotente. Para ti no hay nada oculto. Así es que tampoco hay nada imposible. Y hoy, Señor, por más desesperante o angustiante que pudiera ser la situación de aquel que está escuchando este mensaje, por más desesperante, por más incertidumbre que haya en su corazón, Padre, enviamos una palabra de fe, de esperanza y de certeza de que en ti todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Por eso dice el apóstol, nosotros no andamos por vista, sino por fe. No andamos por lo que miramos, sino por lo que creemos. Amén. Amén. Puedo ocupar su lugar. Damos gracias a Dios y vamos a orar por nuestros hermanos que nos ven en línea, que nos están siguiendo todavía en vivo. Les enviamos una palabra de ánimo. Déjenos un comentario, aunque sea un amén ahí de que hicieron esta oración, porque eso hace que el video tenga interactividad y hace que llegue a más personas. Deja un comentario, deja tu like, comparte el video. Eso ayuda a que este mensaje pueda llegar a más gente. Algunos me preguntan, ay, es que insisten mucho porque ganan en la reproducción. No, al menos hasta ahorita no tenemos monetizado ningún canal, ninguna transmisión, cobramos algo por la transmisión, no estamos ganando todavía, que no sería malo que lo hiciéramos, pero no lo estamos haciendo. Cuando decimos que lo compartan, es porque queremos que este mensaje, si te bendijo a ti, imagínate lo que haría con aquel que necesita escuchar una palabra como esta. Así es que compártelo, mándalo, envíalo por WhatsApp, por Messenger, por como puedas, pero compártelo con alguien que necesita recibir una palabra de ánimo y de consolación de parte de Dios. Así es que oramos para despedir a nuestros hermanos en línea. Gracias por seguir orando por ellos. Hay gente que nos escucha de muchas partes del mundo, pero algunos nos ven en vivo, pero como muchas iglesias están ahorita pleno en su reunión, después de que llegan de su iglesia nos escuchan a nosotros. Así es que gracias a todos ustedes, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por quienes hoy han escuchado este mensaje, porque sé que esta palabra que tiene efecto aquí en mis hermanos en la congregación, también tiene efecto en ellos. Produce el milagro, produce la restauración, trae la consolación, porque tu palabra trasciende el tiempo y el espacio. Y un medio de comunicación, un dispositivo electrónico, no podría detener tu bendición. Así es que enviamos tu bendición hasta donde ellos están y creemos que esta palabra bendecirá sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos vemos el próximo martes, si Dios me lo permite, 8:30 de la noche. Y el jueves tenemos el discipulado de evangelismo a las 6 de la tarde. Y el domingo aquí nos vemos, primeramente Dios. Los jóvenes tienen su reunión en Discord. Es una aplicación los chavos saben de eso. Es una aplicación que permite que haya una conversación larga. Se llama Discord, la aplicación. Tenemos reunión de jóvenes los días viernes a las 8 de la noche. Y la pastora tiene una reunión de oración con unas enseñanzas muy buenas los días viernes a las 7 de la noche. La hacemos por Zoom. Si tú quieres conectarte a la reunión de la pastora que hace en Zoom, porque esa no la transmitimos en vivo, de repente hemos subido algunos audios de las reuniones, pero si quieres estar presente en este tiempo de oración y de enseñanza, mándanos un mensaje para que te enviemos la liga. El día de reunión es viernes a las 6 de la tarde. Y si quieres estar en la reunión de jóvenes, también mándanos un mensaje y te enviamos la liga de Discord para que entres a la sala de reunión el viernes a las 8. Las mujeres a las 7, los jóvenes a las 8 el mismo viernes. Pues para quien dice, no tenemos actividades, pues sí, las tenemos. Nada más que conéctense. Ahí están. Ahora aprovechamos la tecnología. Ya habrá momento de hacerlo aquí en vivo, en presente, ya lo estamos retomando, y estamos retomando la normalidad o esta nueva normalidad, pero ya estamos retomando las actividades. Así es que por lo pronto lo tenemos así en línea, y cuando ya
se normalice por completo, tendremos las actividades aquí en la iglesia. Por lo pronto, aprovechen los que están lejos para conectarse a las transmisiones. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Saludos a Sarita, mi sobrina. Dios les bendiga.